Hoy vamos a ver cómo hacer para analizar y reformar un jardín. No un jardín que arrancas desde cero, sin ningún elemento, sin nada para renegar en el jardín, está todo peladito y puedes hacer lo que quieras. Sino los jardines que ya tienen elementos existentes como árboles que tienen un valor sentimental para el cliente, piletas que están cruzadas, que no siguen la línea de la casa, que no sabes cómo resolverla porque choca con otra cosa. Cuestión, cosas que vos no hubieses puesto en ese lugar y que decís, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo diseño o cómo armo un diseño que no parezca que vino un tercero a meterle mano? Que se diseñó la casa, la pileta junta y después vino un diseñador a aplicar otra cosa distinta. ¿No? Bien, vamos a bajarlo a un caso concreto que vos tuviste. Obviamente vamos a ir charlando de más cosas que pasan porque ya hiciste otras reformas. Y quiero que me vayas contando cuál fue tu experiencia en todo esto y bueno, cómo fuiste afinando vos tu forma de laburar y en qué viste que se fue diferenciando, qué problemáticas suelen surgir con los clientes y cómo gestionas esa relación, etcétera, etcétera, etcétera. Así Bien, que, bien, vamos a alargar. Si vos ves, esto es un después del sí. jardín que vamos a mostrar, que Este vamos es a el mostrar. 3D ya con la propuesta de la parte central del parque, donde ves Bien, que hay árboles adultos, porque así ya hoy estaban así. ok, y esto para Eh, verlo bien y rápido. esas, claro, esas son las fotos de lo que nos encontramos cuando fuimos al lugar, ¿no? Había, fíjate que árboles en línea, como que eran dos, no sé si eran dos terrenos diferentes o qué, que después los unieron, pero nos llamó la atención que había toda una línea como que dividía el espacio. Y bueno, había que pensar cómo integrar todo eso, ¿no? Y además de estas fotos que estamos viendo ahí, bueno, ahí hay una pileta que estaba como suelta. Ya vamos a analizar el tema del solarium, incluso miraba al sol de la mañana y no al sol de la tarde, daba como la espalda a la construcción o a la parte más importante del parque. Había como espacios residuales, fíjate que hay rincones como desaprovechados, aparte de que es grande el sitio, pero bueno, es como que estaba todo desparramado, así como ves ese tobogán, estaba todo como salpicado, y esto es un poco producto, a ver, es un parque que incluso tenés distintas situaciones. En este caso era algo que ellos habían adquirido ya armado con esta edad, digamos, de desarrollo, pero tenés casos de personas que a lo mejor heredan eso o que era de su madre, de su abuelo, y bueno, son jardines que con el tiempo se fueron como agregando cosas y antes tal vez no estaba este concepto de pensar el diseño todo en su conjunto, ¿no? Entonces de pronto era la casa, después aparecía el quincho, después aparecía la pileta y así como que se iban tirando como platos voladores, como siempre decimos, las cosas en el jardín. Pero ¿qué pasa? Hoy ya un jardín desarrollado tenés árboles con un desarrollo que cada vez que, bueno, tenés que hacer como un replanteo en ese diseño, tenés otra complejidad, porque es como buscar de respetar todo lo más posible. Primero es estudiar esos árboles desde la sanidad, ¿no? Desde que, bueno, había algunos que eran palitos y que apenas tenían unas ramas arriba y te das cuenta que ya Sí, si van a no aguantar o no. tenía, claro, ya no tenía mucha perspectiva de vida ese árbol. Entonces, bueno, empezar a seleccionar cuál sí, cuál no. Bueno, y a partir de ahí, en los planos incluso buscamos limpiarlo, así como ves eso, que no tiene ninguna planta, limpiarlo totalmente para poder nosotros imaginar las áreas de uso y después se le agregan los árboles existentes y ver qué dejar, qué no, qué respetar. Bien, te corto ahí un segundo. Sí. Te pregunto, a vos te dan un jardín así. ¿Qué es lo Ujú. primero que mirás a la hora de encarar un jardín así? O Eh, de cualquier otro que te haya pasado de una situación así. sí, yo creo que a primer golpe de vista, que incluso si pones las fotos otra vez nos va a dar esa sensación, ¿no? Después, No, las de antes también. ok. El primer golpe de vista, ves tanta cosa que no podés, o por lo menos a mí en la manera de desarrollar los proyectos, es como que no podés tener, el estar en el lugar suma un montón la información que te lleva. Yo siempre pongo en claro que no, algunos me dicen, bueno, hay que ir al lugar y en el lugar te inspirás y te imaginas. No, o sea, el lugar te da información, podés percibir, podés sentirlo,
pero mucho del pasar en limpio lo haces con el plano tranquilo en el estudio, analizando, viéndolas, volviendo a ver estas fotos, haciendo zoom, analizando lo que pasa en el lugar, videos. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que voy al lugar y veo tanta cosa que te cuesta a veces imaginar cómo organizar los espacios. Tal vez cómo completarlo con plantas sí te lo puedes imaginar. Ya te me Vos está vas, contradiciendo. vos vas al Escuchame. lugar, no, Sí. vas al lugar y vos decís, che, bueno, acá me imagino completar con esta planta. Pero si vos vas al diseño macro, el diseño macro de la organización del espacio, eso como que tenés que bajar y después venir y verlo en el plano, ¿no? Es como que hay un ida y vuelta todo el tiempo. Ahora, respondiéndote, yo creo que es un poco bajar la ansiedad de entrada, capaz que a mí, por lo menos, estos diseños te generan un poco de inquietud, ¿no? No sé si ansiedad, inquietud de que ves tanta información que vos decís, uy, ¿cómo voy a hacer para limpiar todo esto? ¿A qué le doy prioridad? ¿A qué no? Que no te pasa cuando estás en un jardín que arrancas desde cero, porque estás con la hoja en blanco. Bien. Entonces, bueno, eso es lo primero. Entonces, eso hay que, tranquilidad, es decir, bueno, me llevo toda la información y vemos cómo empezamos a limpiar y después ver y dar orden de prioridades, ¿no? O sea, sí, más vale. Primero juntar toda la información del terreno. Sí. Ahora, y acá también te meto otra pregunta en el medio. ¿En qué difiere un jardín que lo arrancás de cero con un existente? Y acá tiro mi versión, que no se me tiene que hacer caso, pero para mí la idea es justamente cuando te tenés que meter y tiene que parecer que no fue un diseño posterior a todas las cosas que ya había. Bueno, ese es el punto crítico que yo digo, bueno, ¿cómo lograr un diseño que parezca que fue planteado así desde el comienzo, ¿no? Bien, pero antes de meternos en el diseño y de ver cómo se resolvió, por ejemplo, en este caso, además de esta parte, teníamos otra situación, por ejemplo, en el ingreso, de árboles enormes, eran unos robles grandes, y bueno, era como, digamos, cómo generar el estacionamiento, había el ingreso, el estacionamiento, bueno, ahí se ve como mejor, estaban desarrollados esas plantas, y era cómo generar un ingreso y con plantas que pudieran acompañar ese ingreso y bueno, y dar y que se desarrollen esas plantas, porque imagínate que esos robles, cualquier piso que vos armás te rompe todo el piso, bueno, entonces fíjate qué parte fue, le dimos un poco de respuesta o solución con materiales más flexibles, pero bueno, una de las problemáticas fue el tamaño de los árboles y las plantas que estaban en el lugar y que estaban todos salpicados. Y la otra, que para mí es un tema súper importante en las reformas, es que la conversación de la entrevista con el cliente es totalmente diferente a cuando vos arrancás un jardín de cero. A ver, ¿cómo cambia? Por ejemplo, cuando viene un cliente que, bueno, que se está haciendo la casa de cero, nueva, y tiene el jardín o el terreno todo pelado, todo viene con un montón de ideas para hacer o para desarrollar actividades, ¿no? En cambio, en este tipo de entrevistas aparece como con más, a ver, trae limitantes en cuanto al valor afectivo, ¿no? Diciendo, este árbol lo plantábamos con mi abuelo, o este árbol lo plantábamos con mi nena cuando trajo la plantita del jardín de infantes, o, y todas estas plantas que tanto las cuidamos y las regamos, entonces, bueno, hay todo un tema emocional ahí que tenés que ser re cuidadoso en el cómo abordás esa conversación. Entonces yo te diría que la escucha es como que todo hay que escuchar y en ese momento no hay que jugarse demasiado en decir, bueno, esto lo más probable que lo saquemos, o esto no, o esto sí, porque cualquier cosa va a tocar. Entonces vos primero tenés que generar confianza con ese cliente, de que te escuche coherente en todo lo que vas comentando, diciendo, pero después las decisiones de qué sacar, qué poner o qué conservar, sí, va va a ir como en un camino que hay que ir como con mucho cuidado en ese planteo cuando ya vengamos y hayamos recogido esa información de que, che, pará, que el centro de este jardín es ese árbol, o esto no lo podemos mover, o esto, más allá de que no lo hubiera puesto, pero bueno, hay que respetarlo. O sea, primero por el respeto a la planta en sí, ¿no? Vamos a tratar de, si bien tenés manera, podés trasplantar, pero cuanto menos puedas tocar, yo creo que mi mayor desafío es cómo llevar adelante un proyecto tocando lo menos posible lo que ya existe.
¿no? Entonces, ese es el mayor desafío. Pero después, bueno, en esto de dar prioridades, bueno, tal vez está esa parte afectiva donde vos decís, che, tratemos de no tocarlo, o si vemos que no hay posibilidad, hay que diseñar muy bien esa conversación para plantearle al cliente de que, che, mira, está planteando esta serie de desventajas, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos compensar? O fíjate que si lo trasplantamos, o fíjate que sí, bueno. Pero ese es un punto importante, que hay mucha diferencia entre una entrevista de un jardín ya desarrollado, adulto, con todo un valor, digamos, O sea, son los famosos emocional, costos hundidos. El tema es que a algo que vos le metiste laburo, cariño, cuidado, uno es las plantas, pero quizás otro le impacta más el tema de la pileta, porque le dolió pagar la pileta. Y ahí está lo que te iba a decir, que quizás sea una Navidad, pero es parte del presupuesto. El tema de si vos me vas a sacar un árbol, me vas a hacer mover la pileta, cosas que no es que voy a agregar, pero sino que voy a sacar. O sea, sacar un árbol quizás vale guita. No, el tema es que sacar un árbol, pones otro y te lleva 20 años que se arme igual, o 30 al que ya está, y no tenés manera de reemplazarlo. Bueno, entonces, bueno, eso ya obviamente que es un tema a tener en cuenta, súper importante. Bueno, y en este caso, fíjate que es un terreno que, por un lado, ahí en el ingreso tuvimos la complejidad de esos árboles muy grandes, y había como que tenía 2 ingresos y había que como que darle esa posibilidad de entrada y salida, y si vos te fijas, esos árboles están como al medio de la reja, ¿no? Como que si tuvieras que pensarlo de entrada, nunca los hubieras puesto en ese lugar. Y a lo mejor otro te dice, no, bueno, como están en medio de la reja hay que sacarlos, que tal vez otro lo dice. Entonces, bueno, en mi caso fue el desafío de decir, como sea, eso no se mueve. Entonces, fíjate que se terminó diseñando un pasillo o un camino como de 6,5 metros, 7 de ancho, que es ridículo en ancho, pero en realidad lo que transitas el vehículo, que son los 4 metros de la izquierda, bueno, el resto está para los árboles. Entonces es como que haces una pequeña curva sin darte cuenta y pasa a ser todo un espacio que los integra. Entonces, bueno, son todas cosas que a lo mejor en un jardín desde cero, no sé si se me hubiera ocurrido hacer eso. Pero bueno, son resoluciones que aparecen a partir de esa problemática, que son oportunidades también, porque yo siempre digo, bueno, donde hay un problema, ¿qué hay? Una oportunidad. Una oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? De hacer algo distinto. Y después te sentís re bien cuando decís, che, fíjate cómo lo resolví y no toqué nada, no saqué nada, conservé todo, y creo que eso es súper importante. Bueno, volviendo a las problemáticas. Uno, me decís, sí, la plantación. Me dijiste, veo que meten mucho reparo en el tema del cuidado de las plantas con el tema emocional. En el tema de las piletas o elementos que sean importantes, costosos o que lleven mucho laburo de mover. ¿También viste reparo ahí o no? Bueno, en el tema de las piletas, por ejemplo, situaciones que tuvimos en reformas de jardines es que si quieres avanzar es ver, por ejemplo, viene funcionando la pileta de una determinada manera, como en este caso, y resulta que el solarium estaba diseñado solo para mirar digamos, el sol a la mañana. Y si te pones a pensar, la familia se reúne o va el fin de semana, ves, por ejemplo... Esto rojo era lo que estaba. Claro, eso rojo era lo que estaba. Y nosotros, fíjate que todo eso que ampliamos solarium, incluyendo ese árbol enorme que hay ahí, generando, fíjate, un espacio de sombra junto a la pileta, ¿no? No tocamos nada, lo único que hicimos fue ampliar y seguir con el mismo lenguaje del piso, pero agregarle un solarium que también pudieran tomar sol a la tarde. ¿Por qué? Porque un fin de semana que va toda la familia, ¿cuándo van a estar en la pileta? Y después del asado, después del mediodía, la mayoría van a estar a la tarde. Entonces, bueno, fue el ampliar, aparte por un tema también de cantidad de personas que recibía esa pileta, bueno, o ese lugar. Entonces, bueno, fue ahí fue un poco en el diseño, fíjate, de una pileta que estaba totalmente suelta, como tirada ahí en el espacio, cómo integrarla. Primero, desde lo funcional, agregándole el solarium y agregándole aquel fogón de ese otro lado que hasta también funcionaba como espacio de sombra, ¿no? Durante el día. Y después, con todo este otro cantero,
que hay un camino detrás que lo integra todo con ese quincho. Entonces, bueno, es como que se armó todo un marco y como que está cosido, como yo digo, está como atado, como cosido y parece que está diseñado así desde el vamos, que era un poco el desafío, ¿no? Incluso todo ese cerco que ves ahí alto, ese muro verde, bueno, que divide con el espacio de la huerta, que ese espacio estaba como desperdiciado, como que no pasaba nada ahí. Bueno, fue como darle una proporción a cada espacio, digamos, en particular, una proporción y un uso adecuado en relación a cada espacio, ¿no? Con las circulaciones que se necesitaban. Te hago una pregunta. A ver, una de las cosas que tengo anotado. A la hora de meterse en una reforma, ¿cuáles son los problemas que ves que suelen surgir a la hora de diseñar? ¿Dónde están las diferencias? Bueno, vuelvo a mencionarte que la diferencia está en las condicionantes. Tenés muchas más condicionantes. Tenés lo que te está pidiendo el cliente por resolver como necesidad, más la condicionante de lo que ya está. Una de las cosas que me dijiste fue, quizás alguien te diría, este árbol se saca y vos lo respetás. O sea, vos buscas respetar mucho el tema de los árboles y digamos que concedes mucho al cliente en el tema de esa parte emocional y de lo que quieren conservar, justamente. Porque quizás sea la historia de esa casa, etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo, ahí había unos aguaribay que no estaban tan grandes, que eran chiquititos, pero a lo mejor ya tenían, no sé, 6 años de desarrollo y ellos lo habían cuidado, lo habían plantado y bueno, quedaron ahí sueltos en la parte del césped y quedaron bien. O sea, no es que hacía falta sacarlos. Entonces, también hay que ver, no Digamos que vos sos todo, muy pro, digamos, de usar ya las cosas que ya están y reutilizar las cosas que hay. de tomarlas en cuenta y considerarlas. Si veo que realmente no es que trae un problema funcional o algo que va a estar complicando una situación, no hace falta sacarlo. O bien, también es algo que se puede conservar o se puede conversar, mejor dicho, de decir, bueno, este árbol queda ahora en el medio. ¿Por qué no plantamos otro más allá y en el mientras tanto que se vaya desarrollando y después este lo podemos sacar? Pero eso es parte de la conversación también. Es Ok. parte de lo que... Eso es planificación a futuro. Claro, cuando ellos van entendiendo el funcionamiento del espacio, cuando lo empiezan a vivir y solo se empiezan a dar cuenta de que, che, la verdad que esto queda en el medio del paso, bueno, pero ya tienen esa proyección futura de que, bueno, pero después este otro que puse ahora, dentro de 5 años ya voy a tener sombra y ahí nos animamos y lo sacamos. Entonces ya es como que también emocionalmente se van preparando a eso. Bueno, es todo un proceso, ¿no? Por eso te digo que hay grandes diferencias. Y después, por ejemplo, en este planteo que habíamos visto, además había situaciones como que hay cosas que no te pide el cliente y que vos ves que le puede aportar un montón, como por ejemplo, ese quincho le propusimos una pérgola, una extensión, yo digo, ese nexo entre el adentro y el afuera. A veces es como que estás adentro de la casa o del quincho y como que te caes directamente al pasto. Entonces, bueno, como que necesitas esos espacios de transición donde decís, bueno, salgo y estoy bajo un techo y después recién salgo. Es como que te prepara para esa conexión con la naturaleza o qué sé yo, Ok. depende del día, si hay rocío, si no hay rocío, te podés quedar en la galería o salís, ¿no? Como que son necesarios esos espacios también. Volviendo a la pregunta anterior, voy a ser más incisivo. Digamos, ¿qué te hace decidir si algo se conserva, se transforma o se elimina? Bueno, a ver, no lo decido mirando. Eso hay que hacer todo un planteo y fíjate que acá te voy a traer la metodología, bueno, que es un poco lo que vamos a ver ahora en la capacitación que vamos a dar de reforma y transformación de jardines. Se plantea la metodología de diseño de armar una grilla, de definir patrones, de definir llenos y vacíos. Todo eso hay que hacerlo también. O sea, necesitas hacerlo porque vas a buscar un equilibrio, vas a buscar digamos, en el jardín, en esa composición, lo que plantees tiene que estar en armonía, ¿no? Y para llegar a ese punto, no podés pensarlo como puntos aislados en donde vos ves que hay un lugar. O sea, lo podés hacer de esa manera, pero no es la metodología, o por lo menos la metodología que nosotros abordamos. Entonces, y fíjate que si tuviéramos que trazar una grilla en algo que ya está armado,
no te coincide nada con nada. Entonces, bueno, es como que trazás otro tipo de lineamientos, hay ejes principales o líneas directrices, o bueno, y tal vez hay más de un trazado de líneas que haces Acá lo veo, hasta, Carola. claro, hay a lo mejor más de un trazado que haces hasta que llegás a decir, bueno, esto me va a ordenar o ayudar a dar después estas formas en los canteros o en los caminos o en todo lo que vaya a plantear. Ese es un punto que lleva mucho tiempo, por lo menos a nosotros nos lleva en el planteo de la reforma, el trazado de esas líneas o grillas, ¿no? Y cómo se van a repartir esas masas de plantación en el espacio, esos caminos, esos recorridos, esos sectores. ¿Por qué? Porque no estás con la hoja en blanco. Tenés un montón de puntos que condicionan de árboles, como estás viendo ahí, que a lo mejor hay árboles que terminamos dejando en esos caminos, que terminan siendo a lo mejor de granza o de materiales flexibles porque nos permiten incluirlos. A lo mejor en otro momento ese camino lo puedes hacer de cemento y bueno, pero no te permite dejar el árbol. Entonces, bueno, vas buscando entre lo que te permite hacer desde el diseño y los materiales que te permiten construirlo, ¿no? Y las plantaciones existentes y cómo complementar con la nueva plantación. Es un combo que, bueno, el chip o mentalmente es diferente el abordaje. Me venía riendo porque ya está fina, 20 minutos y ya tiraste el primer chivo. No, bueno, pero es que es una problemática, fue a partir de que nos lo vienen un poco pidiendo, che, no es lo mismo, ¿cómo hacemos cuando...? Es más, Está, acá vemos líneas ortogonales, uh-huh. pero tenemos casos de situaciones de proyectos que están inclinados a 45 o que tenés una construcción en un sentido y otra en otro, y vos decís, ¿cómo hago para unir todo eso? ¿No? Es como que o la pileta está girada y ya está hecha y no la podés modificar o romper. Entonces, bueno, cómo adaptar y cómo a lo mejor buscamos de agrandar un solarium o algo, o un grupo de plantación que tenga un giro intermedio hasta adaptarnos al giro que tiene la casa o a la disposición que tiene la casa. Bueno, no hay una receta, hay sí lineamientos y un paso a paso, que es diferente a un jardín de cero, uh-huh. ¿no? Bueno, y en la elección de materiales, como te decía, también, ¿no? Es como que tal vez hay que buscar materiales que puedan incluir esos árboles con esas dimensiones. Después analizar, bueno, tenés un piso ya existente de la pileta, otros pisos ya existentes en las galerías, bueno, ¿cómo hacer para integrar todo eso? A veces hasta, no sé, utilizando materiales que pueden darle un color o pinturas que puedan darle color que los puedan integrar. Otras veces, a lo mejor con filtros de plantación que dividan un piso del otro, entonces hace que no queden tan a la vista uno de otro y que choquen tanto. Bueno, hay recursos del diseñador en las reformas que son diferentes. Cuando vos planteas un jardín desde cero, que vos decís, voy con todo el mismo material de acá para allá, bueno, a lo mejor acá hay lugares donde haces como puntos de quiebres o de separaciones para que justamente no se vea el cambio de material. Las problemáticas son diferentes. Pregunta, una de las cosas, en realidad no es pregunta mía, es pregunta de los otros, una de las cosas que decían era el tema de desniveles, entiendo. Sí, bueno, temón, porque desniveles a ver, si bien lo podés tener, tenés distintas situaciones. Podés tener desnivel propio del terreno. O sea, ni siquiera identifico el problema que hay. Bueno, por eso, cuando hablamos de desniveles hablamos de a nivel de suelo que no sea un suelo plano, sino que tengas pendientes, ¿no? Sí. Entonces hay pendientes naturales propias de los terrenos, como puede ser, por ejemplo, vos tenés una bajada a un lago o hay zonas anegadas, eso te la saqué a vos. No, zonas anegadas puede ser que tengas un bajo. Okay. Y a lo mejor eso es en terrenos más grandes. Pero, por ejemplo, tenés terrenos en countries o en barrios cerrados donde ya de por sí tienen la bajada a una laguna y ahí a lo mejor tenés como un caso que hicimos que tiene 1,70 m, casi 2 metros de diferencia de altura entre la casa y la bajada al lago. Uh-huh. Bueno, entonces ahí vos vas diseñando terrazas y vas bajando, ¿no? Los niveles. Eso se diseña. ¿Y dónde está el punto? En que no es que vos decís, bueno, puedo ir haciendo tantos escalones. Vos vas haciendo coincidir el diseño de jardín que vas proponiendo con
los sectores que vas proponiendo y dónde está la oportunidad de poner ese escalón, ¿no? Para que te queden espacios utilizables al 100% y que no te queden esos espacios desperdiciados, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor toda esa terraza de pasto la vas a hacer a un mismo nivel, después vendrá la pileta más abajo, después vendrá lo otro más abajo. Bueno, esa es una problemática, que esa la Pero, podés tener en un jardín desde cero como en un jardín que tenés que reformar. pero frenate ahí, no vaya a la segunda. Sí. O sea, ¿por qué noté que es mucho más fuerte el tema en reforma de jardines que en un jardín desde cero? Bueno, ¿por qué? Porque en uno de reformas, donde vos tenés ya árboles plantados o plantas, arbustos, pueden ser, a ver, arbustos como pueden ser laureles de flor o pueden ser olias, que vos decís que son plantas, o eugenias, que son plantas de 3, 4 metros de altura que están sumando un montón como plantación al terreno y no las vas a estar sacando. Bueno, el nivel de suelo de esas plantas no lo vas a modificar. Vos no podés como justo, como que tenés que resolver terrazas, acá le saco tierra o le agrego tierra. El cuello de la planta no lo vas a modificar, porque la planta si no tiene muerte segura, ¿no? Entonces, bueno, hay formas de resolver sin alterarle el cuello, donde vos podés, bueno, ver cómo disimularlo o con algún sistema de bancos o con algún sistema, no sé, buscar resoluciones y que no se note que vos a lo mejor rellenaste con tierra o le sacaste tierra o apareciste con algún planteo distinto y tener que matar el árbol, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde, ahí juega el tema de desniveles. También en los laterales, más que nada por cómo se resolvía antes, por ejemplo. Antes a lo mejor los terrenos que tenían desnivel se dejaban de manera natural la montañita, ¿no? La bajadita. Entonces, ¿qué pasaba? Vos tenías laterales de las viviendas donde no los transitabas porque ibas caminando así como de costado y eran intransitables, entonces no ibas nunca por ahí. A lo mejor usabas solo un lateral y el otro quedaba ahí muerto, como decimos, ¿no? Que de vista nada más. Bueno, fíjate que las piletas eran elevadas, antes se hacían 50 centímetros más arriba, esas piletas arriñonadas, ¿no? Que las armaban y después los completaban con la montañita de tierra. Bueno, querés poner una reposera ahí y te caes. Entonces hoy, a lo mejor en una reforma, buscamos ver cómo integrar esa pileta que está elevada y cómo generarle un escalonamiento, a lo mejor generarle un solarium, generarle algo nuevo, incorporarlo, acompañarlo con plantación que disimule ese salto entre de desnivel entre la pileta y la casa. Hemos hecho hasta en los campos, hemos recuperado tanques australianos y lo hemos transformado en piletas de natación, generando un escalonamiento y un solarium alrededor de ese tanque australiano. O sea que lo que pasa es que hay que ser estratégicos en cómo diseñar una masa de plantación que lo esté acompañando y que disimule ese salto que vos ves, que te deja como muy visible esa diferencia de altura y que no es agradable a la vista. Bueno, eso en las reformas pasa un montón. Y otra cosa que pasa en las reformas es que a veces nos llaman, que ya van varios casos, que llaman porque, bueno, hay una pileta ya existente, suponte, generalmente son las de fibra, que o se rajó o con las napas se levantó y hay que hacer otra vez la pileta. Entonces, cuando hay que hacer otra vez la pileta, te dicen, che, pero es muy chica o la verdad que si la tengo que hacer no sé si es el mejor lugar. O nosotros mismos les proponemos, bueno, ya que la vas a hacer de nuevo, ¿por qué no pensamos si es el mejor lugar? Bueno, ahí hay toda una problemática que vos no podés correrla un poco a la pileta y hacer la mitad en el pozo que estaba y mitad no, ¿no? Donde ya hay un pozo, ya hay un tema de suelo. Va a ser más fácil, hay más movimiento. No, hay un tema de suelo que ya, por más de que vos lo rellenes, te queda la pileta desestabilizada. O sea, Claro, vos donde eso. hagas una pileta nueva, tiene que ser un pozo nuevo o el mismo pozo o a lo sumo más grande, pero nunca más chico. ¿Por qué? Porque eso te queda en suelo inestable. Entonces, bueno, digamos, hay temas constructivos que no basta con decir la hago acá, la hago más grande, la hago más chica. Hay consideraciones en lo constructivo que tenemos que tener en cuenta. O se hace en el mismo lugar, a lo sumo agrandando el pozo, o se desplaza totalmente en otro lugar. Entonces, bueno, todo eso hay que contemplarlo y hay que contemplar cómo queda la orientación con el solarium, dónde va a estar la escalinata, cómo va a estar en relación con la casa. Bueno,
yo te diría que es de los puntos críticos, ¿no? Tengo una pregunta con Eh, respecto a eso. Ponele que yo quiero mover la pileta, tipo girarla a 90 grados. Ujú. Va a haber una parte de la pileta, una mitad, por así decirlo, donde al lado va a tener un hueco que rellenar y entiendo que no va a estar tan compacto el Bueno, suelo. eso es lo peligroso, eso es de los puntos peligrosos. Se puede, porque yo vi en el otro diseño que vos hiciste, que entiendo, la giraste, pero no sé si fue en el mismo lugar o no. Claro, lo que pasa es que esa pileta era muy bajita, era una pileta playita, donde no tenía una profundidad de 2 metros como pueden tener estas piletas. Mm, Era 40 centímetros. ok. Eso no le afecta. Pero bueno, por eso hay que ver, depende de la pileta, depende de la profundidad, hay que ver el tipo de suelo. Bueno, hay muchas cosas ahí a estudiar que es un tema. Tuvimos el caso de otro cliente donde Por eso no es tan barato un diseño. otro cliente donde la pileta estaba puesto en un lugar como que no era el más importante de la casa, no estaba en relación al área social. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿La movemos y la ponemos en otro lugar en relación al área social o la dejamos ahí? Y bueno, finalmente se terminó como extendiendo y se le armó como una especie de jacuzzi o pileta más bajita en relación al área social, que terminó todo conectado con un sector digamos, de estar, de piso, entre medio, bueno, como que se armó como un conjunto ahí de actividades más allá de la pileta, ¿no? Es como que no hay que pensarlo solo como pileta, tenemos el chip pileta, agua y veredita alrededor. No, pará, la pileta es un espacio social, entonces, ¿cómo lo vas a vivir? En ese cómo vivirlo hay un montón de cosas, fíjate, ese murete fue algo que propusimos nosotros, porque caminás por ahí atrás y tenés todo el acceso a las bombas por ahí atrás, para que no se vea la bomba, que puedas guardar digamos, todas las barras del limpiafondo. Bueno, Que pueda apoyar cosas. claro, hay un montón de cosas que la situación te da oportunidades de resolver algo creativo y distinto que no se te hubiera ocurrido si lo hacías desde cero. Ujú. Entonces, vuelvo. La pileta no es solo pileta, no es solo agua y veredita. La pileta es el solarium, un sector para estar a la sombra, puede haber camas paraguayas, puede haber un sector para no sé, juegos o que tenga un sector de pileta bajita para los chicos o de jacuzzi no sé, o de estanque con un ruido, con un desborde de agua. Se le pueden hacer tantas cosas, los amenities que le llamamos, que son como complementos a ese espacio. Cuanto más le dediques a ese diseño y le pongas esa energía a decir, che, esto realmente quiero que sea algo que no me quiero ir de ese lugar. Si esto es una quinta o es, por ejemplo, un espacio para vivirlo el fin de semana, es diseñarlo de una manera que no te quieras ir, que sean las 9 de la noche y no se va la gente. Ujú. O sea, bueno, pobres los dueños de casa, ¿no? Pero que sea convocante, que realmente te dé hasta para decir, hago un cumpleaños a la noche, lo vivo y tengo una parrilla o tengo una parrilla móvil y hago, no sé, y armamos en ese fogonero algo a la estaca. Bueno, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Que se puedan brindar en ese espacio. Te iba a Entonces, preguntar, ¿cuál fue la reforma más difícil que tuviste que resolver y por qué? Si sacás eso, em, probablemente salga algo ahí. Yo no te lo recomendaría. bueno. Bueno, creo que una de las reformas complejas fue en un campo que teníamos ingresos vehiculares pavimentados para que uno en el campo, a ver, es como que llegar y que no se te entierre el vehículo Ujú. es algo muy importante. Imagínate que esta persona no solo es que había hecho un ingreso, no es que había hecho un ingreso ripio, había hecho un pavimento. Entonces tenía las huellas del auto que pasaba, que iba directo hasta la casa porque le quedaba más cómodo, pero pasaba entre medio de la pileta y la casa. Claro, Bueno, camino secundario. nada, es como que lo partía en dos, dividía al medio el espacio social, que era la conexión de la galería con la Ah, ok, pileta, y clavó el pavimento pasaba, por el medio. claro, el pavimento le iba por el medio. Entonces, bueno, La famosa autopista, sí, claro, sí. era una autopista, el vehículo estaba bárbaro, lo resolvió Elegí lo directo. importante. Claro, bueno, el llegar claro, entonces, bueno, pero también hay que entender el mapa mental de las personas que viven en un campo, que el poder llegar con un camino accesible, bueno, pero bueno, se puede hacer un planteo bueno, fue todo un tema hasta que
uno programa otro tipo de camino, que se empiecen a amigar con eso, bueno, hacer otra cosa, ver cómo resolver. Pero ese fue uno de los jardines complejos. Y con respecto a desniveles, ¿fue el del barrio privado o fue otro? Y desniveles, sí, tuvimos, bueno, cuando ya tienen 2 metros de desnivel o más, porque hay terrenos que, a ver, si vos te vas a Chile o a Salta, o hay lugares mismos en la Argentina que tenés barrancos y es cómo aprovechar eso con terrazas. Entonces, bueno, de eso hay un desafío enorme en cómo resolver todo eso, ¿no? Y después tenés, además, el tema del suelo y las plantaciones que pueden subsistir en ese lugar, ¿no? Porque a lo mejor son lugares a donde no son tan accesibles y algunos te dicen, bueno, pero no sé si voy a poner riego en ese lugar, entonces, bueno, también esas son cosas a resolver. Otro tema de las reformas es leer, bueno, el tipo de plantación que hay en el lugar y muchas veces pasa que no hay un estilo definido, hay una mezcla de estilos. ¿Por qué? Porque tenés plantas de hace 50 años atrás, otras de hace 30, otras de hace 10 y otras que pusieron ahora. Y hay modas en las plantas. Es más, hoy vas a viveros y hay plantas de hace muchos años atrás que no las conseguís porque ya no se venden porque no están, no son tan buscadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo integrarlas? Porque vos decís, che, no la puedo sacar porque hoy no está de moda. Fíjate el desarrollo que tiene ese arbusto. Entonces, bueno, ahí es donde hay que leer qué tipo de plantación hay, cuál es la textura, el tipo de hoja, y tal vez podemos encontrar plantas asociadas que sean similares y que uno pueda incorporarlas y completar a lo mejor esas plantaciones. Bueno, esa es otra temática importante, ¿no? Y también proponer plantas que no, hoy se busca plantas que no requieran demasiado mantenimiento, que todo requiere mantenimiento, pero que no sean plantas que se apestan como de nada o que requieran demasiado mantenimiento en cuanto a la poda o que sea similar en altura y en desarrollo, cuestión de que no tengan que estar podándola para que se asemeje y no se le vaya en altura. Bueno, son todas temáticas que en las reformas es diferente, porque vos en un jardín que planteás de cero, planteás directamente, bueno, acá ponemos un grupo de tal especie, de tal otra, y vas combinando alturas y está todo perfecto. Ahora, cuando ya tenés plantas desarrolladas en el lugar, ahí te quiero ver, porque también está el que esas plantas adultas ya tienen un sistema radicular y un tamaño que cualquier cosa que le plantes al lado no deja que prospere y compite. Entonces, bueno, ese es el otro punto. ¿Cómo hacer para completarlo? A lo mejor es buscar un cubresuelo que complete el suelo y ver cómo complementar con otro elemento vertical que complete en altura. Bueno. ¿No te conviene hacer reforma entonces? No. Para mí es un desafío. A ver, lo podemos comparar como las casas. Vos decís, no te conviene reformar una vivienda. Hay reformas de vivienda que quedan espectaculares y la das vuelta totalmente. Eso es lo que tiene. Bueno, en mis años que me dedicaba solo a arquitectura, el mayor desafío era, yo hacía borrón y cuenta nueva, agarraba la casa y decía, bueno, hago como que los ambientes, no me importa dónde está el living, el comedor, los dormitorios. Y a veces había casas que terminaban totalmente al revés. El living pasaba a ser dormitorio y los dormitorios pasaban a ser living comedor porque estaba invertida la casa en relación al parque, ¿no? Entonces, bueno, justamente es un desafío lindo porque ahí te desafías a la creatividad de a ver cómo te la arreglás ahora con este lío que tenés acá. Bueno, y a veces las limitantes de lo que existen está bueno porque es una guía, ¿no? Es una guía que vos decís, bueno, tenés que ir por ese camino de respetar eso y a veces no sé si no es mejor que cuando tenés algo en blanco. Cuando tenés algo en blanco no sabes para dónde agarrar también. Porque y ahí ya sabes, o sea, cuando está algo existente decís, ya sabes que por ahí no es. Claro, porque tenés algunos caminos a tomar y también yo quiero ponerlo en valor a las reformas, porque así como vos ves las reformas en las viviendas donde salen cosas espectaculares que a lo mejor vos decís, che, mirá este vidriado, esta mampara antigua, o cosas que pusiste en valor que nunca lo hubieras hecho a lo mejor en una casa nueva. Bueno, la reforma de un jardín también un poco pasa eso. Te permite resolver como, mira, ese árbol a lo mejor que le calamos el piso y otro árbol que está dentro de esa granza, bueno,
aparecen cosas en el diseño que a lo mejor si lo hubieras hecho desde cero nunca lo hubieras planteado. Entonces tiene originalidad en ese aspecto. No más vale, si el campo que hiciste a Keka, bueno, justamente eso, reconstruir lo que ya había. Y eso era el foco de todo el proyecto. Claro, y poner en valor, digamos esto, el poner en valor lo existente tiene un plus y bueno, es todo un desafío y es como la satisfacción de que logré hacer un diseño que quedó buenísimo y además integré todo. Entonces creo que eso es de los puntos importantes. ¿Cómo es? Y ahora quiero que nos metamos en el tema, para ir cerrando, de el mundo, de cómo gestionar la relación con el cliente, con todas estas propuestas que le vas a hacer. Antes algo me dijiste de cómo cambia la relación, pero en todo el proceso que vas llevando adelante, cómo cambia, qué cosas tenés que hacer distintas, cómo vas gestionando esa relación, porque entiendo que es un poco más complejo el que te aprueben los proyectos, no sé. ¿Cuál fue tu Sí, experiencia? no sé no sé si es que te apruebe el proyecto, pero en la conversación es otro el cuidado o es otro el tiempo, el tipo de conversación, el tipo de planteo. Por ejemplo, no sé, tuvimos un caso de un cliente que había imaginado la pileta en un sentido, ¿no? Está bien, en ese caso era desde cero, pero lo imaginó y lo visualizó de una manera. O a lo mejor en una reforma visualizó que eso es así porque funcionó siempre así. Y vos de pronto te aparece una manera de resolver el proyecto donde le diste vuelta a todo y queda espectacular y le da muchas más ventajas que como venía funcionando. Entonces, Pero el cliente todavía no lo masticó. claro, si vos le caes con el proyecto terminado y decirle el proyecto es así, es una bomba de tiempo, porque imagínate que, o sea, vos tenés que ahí preparar como un proceso de cómo se lo vas a ir mostrando. Entonces es desde un análisis, desde ver, bueno, fíjate, a partir de que queremos integrar esto otro, pensamos en esta alternativa, en esta otra, tal vez primero mostrarles las alternativas que ellos imaginaron y mostrar las ventajas y desventajas, y de ahí que aparezca la otra propuesta, que tal vez, bueno, esta es otra que nosotros vemos que a lo mejor puede ser superadora en esto, lo otro. Y bueno, es como que darles el tiempo también para decantar eso. Porque... Sí, tiene sentido porque de hecho nada que ver, pero sí tiene que ver. Muchas veces yo te propongo hacer algo totalmente distinto que no veníamos haciendo y por ahí si yo ya vengo con todo cerrado y te digo, bueno, vamos a hacer esto, vos me decís, che, pará, no, tengo que ir conversación a conversación, laburando y que vayas agarrando el estilo, la onda. Sí, podés llevarlo a la vida esto. Es como que, a ver, lo podés llevar a distintos planos. Es como que vos, no sé, vayas y no es lo mismo que vayas y te compres una ropa nueva, que vas y la elegís y punto, a que tengas una ropa tuya que la querés ir a reformar. Entonces vas a la modista y le explicás y le decís, bueno, yo quiero que me la vas a hacer. Ponés tantos reparos, porque obviamente que no, y que esto me queda bien, que no me la toques de este lado y de este otro, pero agregale algo, pero que no quede cargado, ¿no? Y capaz que no cierra. Claro, y capaz que vos decís, che, y si no sos meticuloso en lo que le vas a pedir, capaz que te termina haciendo algo desde su mapa mental, la modista te termina haciendo algo que nada que ver con lo que imaginaste. Bueno, esto de alguna manera tiene un poco que ver. Entonces hay otro diálogo, hay otro consensuar, hay otro, bueno, estar muy atento a lo que te dijo, a donde vos percibiste que le puede sensibilizar más, ¿no? Bueno, pero con compromiso, ¿no? Porque de parte nuestro como paisajista está el compromiso de decir, che, más allá de que más de un cliente venga y te diga, no, eso no me lo toques, no me lo toques, no me lo toques, bueno, estará la tarea de cómo explicarlo, pero hay cosas que si vos ves que no son funcionales, hay que llegar a ese punto de la conversación. Como por ejemplo, siempre conté la anécdota de un cliente que imaginó toda la vida el quincho al fondo, y no, el quincho al fondo, y el quincho al fondo era el único lugar donde la pileta, donde podía ir la pileta porque era el único espacio que daba el sol. Entonces, bueno, fue toda una conversación hasta que vio la oportunidad de que si el quincho lo hacía un poco más adelantado y que después le daba el espacio a la pileta, y menos mal, porque hoy... Pero el quincho al fondo. No, y hoy se le integró con todo otro terreno que, bueno, gracias a que no hizo el quincho ahí, le quedó todo integrado, ¿no? También, bueno... Más situaciones que tuviste con respecto al cliente que me puedas diseminar, diferencias, en qué cambia la relación, porque una de las cosas que expresaron es, che, ¿cómo hago para hacerle entender que esto así no va, que esto hay que correrlo? Ahí ahora lo voy a hablar distinto, porque yo escucho de arquitectos o paisajistas
o de estudiantes que salen también de la escuela, donde el cliente, bueno, a veces no... Hay que hacerle entender. Como que el cliente no quiere saber nada, o se pone terco, o se cierra, y en realidad es que nosotros, como paisajistas, tenemos que también entender que ellos desde su manera de ver las cosas, desde su mapa mental, hablamos, y nosotros desde el nuestro, vos agarrás un proyecto y vos decís, te copás y vas y diseñás y ya lo terminaste, y en ese automático de querer ir y plantearlo y ya empezarlo, está salteando algo súper importante, que la casa es de él, y toda la emoción que tiene, o toda la parte emocional de eso que ya está plantado, construido, bueno, esa parte es clave, darle el tiempo de decantación y de maduración, porque después todo es resistencia de parte del cliente. Entonces no es que el cliente se resiste porque es cabeza dura, por esto, por el otro. Más vale, el mundo se Pensemos, tiene que adaptar a mí. no, pensemos que nosotros no le damos el tiempo necesario o la maduración para ir en ese proceso. El proceso es para las dos partes. Para nosotros, imagínate que estamos haciendo todo el diseño que a veces nos lleva un mes o un mes y medio. Nosotros fuimos pensando tanto y de pronto se lo tirás por la cabeza, se lo presentás y le tirás todo junto por la cabeza y pretendés que te diga que sí después de una hora de presentarlo. Sí, No, o sea, es como que, bueno, te ver entiendo. cómo, El ver tema cómo es ir que, planteando. el tema creo que también hay mucha diferencia, y esto no lo digo por paisajismo, sino que va mucho más allá, que es que en la medida que empezás a tener una mirada mucho más integral, es que empezás a acercarte mucho más a la mirada del cliente, porque cuando solamente dibujás un jardín, es como que las cosas se hacen de una forma y andate, o sea, salite totalmente del jardín. Cuando te vas a cualquier otro aspecto, cuando tenés más de un foco para darle a las cosas, es que podés empezar a contemplar esas cosas. Por eso, vos tenés varias aristas, Mm. entonces es que podés llegar a eso. Pero, ¿qué más? Que estamos cortos con los tiempos, que hay que irse a los deportes. Antes dijiste el tema de plantas de moda y me quedó una duda. Así como en la ropa, y creo que tenemos que hacer una sección de cómo el jardín se aplica a la ropa, porque siempre hacemos analogías. Dijiste que había plantas de moda y me pregunto, porque por ejemplo hace unos años quizás te decían, no, esto es lo que se usa y si no usas esto, sos un loquito. Y hoy quizás si vení con onda los 2000, no pasa nada. Entonces me pregunto si en las plantas pasa un poco eso, en el sentido de que si hay una planta pasada de moda, chao, se tiene que ir, o ya está más relajadito el tema, Y em, o no es un tema capaz, no sé. hay un tema de moda. Antes, imagínate que hace 30 años atrás los jardines se armaban todo con arbustos. Las herbáceas no se utilizan. Tal vez hoy los canteros ecosistémicos o naturalistas, ¿no? Que le llamamos, que son todas las salvias, las gramíneas, todo eso. Las gramíneas ni existían en el diseño de los jardines. Entonces, bueno, se incorporó todo otro tipo de plantación que le da más soltura, otra textura, otra... También desde la atracción a todo lo que es mariposas, picaflores, bueno, es como que hay otra búsqueda. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Vos de pronto pones arbustos todos verdes que no tienen un atractivo, como por ejemplo el buxus, que vos decís, che, es los jardines formales, que son totalmente formales, no. Bueno, por algo hoy en Francia también hubo toda una vuelta en esos jardines formales es más, los parques hasta dejarlos con los pastos largos para que haya una atracción, bueno, a todo lo que es insectos, bueno, pájaros, empezar a generar un espacio que se pueda desarrollar, ¿no? El desarrollo de la biodiversidad. Entonces, ahora, en estos jardines que ya están armados, es empezar a detectar, fíjate que acá lo tenés, tal vez tenés espacios donde ya están organizados o ya están armados de antes con arbustos como pueden ser a lo mejor olias, abelias, fotinias o plantas que de otro momento, el teucrium, ¿no? Y antes hasta se hacían combinación de colores, de los grises, los amarillos, se combinaba mucho más todo el tema de los colores, pero bueno, a lo mejor tenés un sector donde lo dejás más arbustivo y Eso. podés generar nuevos canteros donde podés incorporar este nuevo estilo de plantación. Pero también está cómo lo fusionás, ¿no? Que no te quede como algo súper inglés y de pronto te vas a algo, no sé, con otro estilo o tropical, que ahora tanto que están metiendo las plantas tropicales. Bueno, hay que leer y ver cómo buscar de generar en todo el jardín un estilo que quede integrado.
Entonces, vas a leer de esas plantas existentes y tal vez hay huecos o plantas que se perdieron y que hay que reponer. Y ese es el otro punto, que a lo mejor esa planta no la conseguís, entonces, bueno, ver qué otra planta puede ser similar y que quede a la vista integrada y con el mismo tipo de hoja o de desarrollo. Bueno, y que no compita, que desde el suelo pueda desarrollarse. Hay muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, bueno, y ver cómo después, a lo mejor hay plantas que desde lo viejo, desde esa textura, puede incorporarse en la parte nueva y que visualmente vos lo puedas relacionar y sentir que estás en un jardín que fue diseñado desde el vamos de esa manera. También a lo mejor hay arbustos que hoy en un jardín nuevo no los pondrías, pero no por eso no quiere decir que no puedas hacer un diseño de jardín. Los vas a integrar, de alguna manera los vas a estar... Así más vale como las prendas de ropa que quizás tenés una vieja y la reutilizás. Sí, los vas a estar integrando porque son seres vivos y están cumpliendo una función. Y el tamaño que tienen, el desarrollo que tienen, es importantísimo. Hoy está funcionando como filtro visual, como filtro sonoro, como para el polvillo. Y de pronto, porque no está de moda sacar todo y quedarte sin nada, la verdad que es un crimen, ¿no? Porque estás primero matando seres vivos que no era necesario y después sacándole una oportunidad de poder disfrutar de esa contención verde al cliente y tiene que esperar 10 años más para que se arma eso. Entonces, bueno, hay un montón de puntos ahí en la valoración que hay que considerar, ¿no? Bueno, y ahora vendeme pero sin venderme. Quiero, a ver, ¿qué pasó? Hablamos en el grupo de ex estudiantes y tanteamos. A ver, che, ¿qué pasa con el tema de reformas? Uy, no, ¿qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Tema de desniveles, tema de cómo resuelve una pileta que está cruzada y que no sigue la línea de la casa, etcétera, etcétera. El cliente que tiene valor emocional con las plantas y que no le puedas entender, que hay que correrlo, que así no va en el diseño, no es el mejor lugar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se armó un diplomado en reforma y transformación de jardines, ¿no? Ok. Eso da un poco respuesta a, bueno, a las problemáticas de lo que veníamos viendo nosotros todos los años. Hacemos una encuesta a fin de año y después de hacer el diplomado en planificación y diseño de jardines, que sería como ese que ya venimos desarrollando, bueno, aparecían como comentarios, che, todo muy bien, en un jardín que arrancás desde cero, pero ¿qué pasa cuando, a ver, vamos a decir, la realidad es que hoy, a lo mejor la mitad de los jardines que haces ya son jardines armados que tenés que reformar. No todos son jardines que arrancás de cero. Entonces, bueno, es una problemática igual de importante que el diseñar un jardín desde cero. Entonces, lo que vamos a hacer justamente es desafiarnos a desarrollar ejercicios diferentes, con diferentes situaciones. Vamos a decirlo distinto. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo armamos la grilla? ¿Cómo armamos los patrones? ¿Cómo armamos...? Yo diseño jardines. ¿Por qué tengo que entrar en esta capacitación? ¿Qué difiere del diplomado en planificación y diseño de jardines? Que vamos a resolver distintas problemáticas y vamos a estar justamente, bueno, entrenando en situaciones de jardines ya armados o jardines donde hay que resolver problemáticas que aparecen en los jardines de reformas y no en el jardín desde cero. Por ejemplo, Por ejemplo, casos donde, bueno, ya está la pileta hecha o hay caminos que ya están desarrollados y hay que adaptarse a eso, árboles que ya están adultos y están en medio del paso, giros diferentes inclinaciones de las construcciones, cómo fusionar eso, cómo resolver las grillas o las líneas que me van a ordenar el espacio, qué formas darle a los canteros y a cada espacio que diseño con esas distintas inclinaciones. Bueno, es otra complejidad donde se presentan grillas mixtas, bueno, hay otra complejidad ahí y sobre todo vamos a estar profundizando mucho más en todo lo que es material vegetal o plantación. Eso, va a estar vos sola dando... No, bueno, hay otros profesores, está Eliana, Daniela, que van a estar ellas enfocadas, que tienen más toda la parte agronómica. O sea, vos me estás diciendo que vamos a hacer más foco en plantación. Más foco en plantación porque es algo que nos pidieron, vamos a estar haciendo más foco en lo que son problemáticas de casos de reformas, en desniveles, que si bien algo vimos en el primer año, pero es como que en este segundo o en este otro diplomado hay otra madurez del que ya viene trabajando. Y bueno, como vamos a ver situaciones más complejas de desniveles, situaciones de qué hacer en árboles que a lo mejor están en distinto nivel de suelo con respecto a otra parte, qué soluciones darle,
Eh, vamos, además tenemos profesores invitados en todo lo que es trasplante de árboles, poda, bueno, Me gusta que tienen tipo de iluminación suelo. y iluminación, antes que vos dijiste de la pileta, por ejemplo, de cómo armar el tema de que no se quieran ir hasta las 10 de la noche y cómo hacer para generar eso, y creo, para mí, iluminación es fundamental. Bueno, tenemos iluminación, que incluso en iluminación también es ver qué cosas tenemos que tener en cuenta en jardines que ya están armados y que ya hay un sistema de electricidad Ujú. planteado, qué cosas tenemos que atender, porque puede haber ahí riesgos de lo nuevo que agregamos. Bueno, vamos a estar conversando también de eso. Después, otro tema súper importante, que no lo dijimos hasta ahora, pero vos, una pileta, hay casos, situaciones de clientes donde vos decís una pileta que los hijos ya se fueron y quedó el matrimonio grande y a lo mejor una pileta que se usa, bueno, ¿cómo podemos transformar esa pileta, a lo mejor en un estanque o en una piscina naturalista, natural, perdón? Bueno, ese va a ser un tema también. Y, y bueno, vamos a estar tocando también otros temas más, ¿no? Pero también todo lo que es relación con el cliente, de cómo estuvimos conversando. Bueno, otro tema que plantearon es cómo encarás el tema del presupuesto, ya que por ahí hay que contemplar, o sea, vos decís, bueno, listo, esto hay que romperlo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a llevar esto? O sea, ¿cuánto hay que romper? Y Bueno, no sé, porque no sé qué hay abajo. bueno, pero ahí también tiene que ver con cómo, fíjate, uno viene en automático y vos haces el cálculo del jardín. Una cosa del jardín desde cero, donde no te vas a encontrar con ninguna complejidad y vos podés hacer un cálculo de tiempo. Ahora, ¿qué pasa con un jardín que es una reforma? Hay cosas que no sabes con qué te vas a encontrar. Es como una reforma de una casa. De pronto te encontraste unos caños que no estaban o te encontraste algo debajo que no imaginabas y eso implicó que se demora 2 semanas más el trabajo. Bueno, acá va a pasar un poco lo mismo. Y ahí está en la conversación con el cliente, digamos, poner foco en que, bueno, toda esta parte nueva podemos estimar un tiempo así. Ahora hay otra parte que va a depender mucho del momento de excavar, con qué nos encontramos, con qué no, de dónde van a estar las uniones de lo viejo con lo nuevo. Bueno, yo creo que es más acordar y dejar, hay muchos más como situaciones de posibles imprevistos que en una obra nueva. ¿Mm? Ujú. Ok, bien. Creo que está todo más o menos dicho. Así que, ¿a mí me da un descuento? ¿O ya soy Eh, pasajista? No, lo que hay este año, lo que sí pusimos una oportunidad de que si se anotan 2 personas juntas, ahí sí tienen un descuento.